Buenas tardes. Vamos a abrir la palabra de Dios en la carta a los Gálatas. Gálatas está antes de Efesios, después de Segunda de Corintios, exactamente. Gálatas 6. Y comenzando en el primer versículo de Gálatas y continuando hasta el 5, si el Señor nos permite esta tarde, dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. En el capítulo 5 terminamos con los frutos del Espíritu y la idea que venía trayendo este capítulo 5 la diferencia entre los deseos de la carne, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Capítulo 5, versículo 19 comenzó con las obras de la carne, que vienen del deseo de la carne, y el versículo 22 comienza con el fruto del Espíritu, que viene con haber nacido de nuevo. Pero el pecado en la persona, el pecado en el ser humano, el pecado en el cristiano, es un pleito continuo, brothers, es una pelea de siempre. Nosotros tenemos que, aún siendo cristianos, y yo creo que con más ganas siendo cristianos, traer nuestro pecado delante de Dios y confesarnos, dejarle saber nuestras fallas, nuestras faltas, nuestros errores, no confundirnos, no engañarnos, no querer pretender que ya somos perfectos. En 1 Juan, en el capítulo 1, versículo 9 y el 10 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces hay que estar nosotros atendiendo este asunto de nuestra humanidad. Seguimos siendo humanos, seguimos teniendo este cuerpo, este envase, este contenedor, el cual pues está viciado, está mal acostumbrado, el cual tiene malas mañas y lógicamente nació en un mundo condenado, en un mundo bajo maldición. Entonces tenemos que confesar nuestro pecado, brothers. Tenemos que confesar nuestro pecado. Si usted no agarró eso del capítulo 5 de Gálatas, es importante que lo entienda. Porque si no, si permitimos que el pecado entre nosotros permanezca, pues ya es un estilo de vida, ya no fue un resbalón, ya no fue un error, ya no fue una equivocación, ya no fue que de repente no pudo controlarse y se salió de sus casillas. Pero entendamos, si dejamos que ese pecado se quede ahí, ese pecado nos va a robar la felicidad. El pecado roba el gozo. El pecado roba la paz. Roba la seguridad que tenemos en Dios mismo, la confianza que tenemos en Él. Es más, incluso para los que son ministros, para los que somos ministros, el pecado termina destruyendo nuestro mismo ministerio. Hace garras el ministerio que Dios nos dio. Es por eso que la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 9, versículo 27, dice, y es Pablo el que dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí la palabra eliminado es odikomos, que es descalificado.
No sea que yo mismo venga a quedar descalificado. Ya, ¿cómo voy a ser un representante de Dios, un predicador de Dios, si tengo tanta cola que me pisen? Cuando declaré que Dios ya me había dado santidad, libertad y que su Espíritu Santo me estaba controlando. Ya queda uno descalificado y es una vergüenza uno para el Evangelio. Ya es mejor que no se llame uno pastor. Entonces eso es lo que dice Pablo. Si yo caigo de tal manera, aunque reconozco la gracia de Dios, mi ministerio ya se afectó, ya se dañó. Es diferente a cuando antes de ser cristiano, antes de ser un ministro de Jesucristo, la regó, que todos salimos de ahí, dice la palabra de Dios. Pero ya siendo un hijo de Dios, ya siendo un ministro de Dios, y luego tienes ese estilo de vida, ya quedas descalificado, o dicomos. Ya no alcanzas, ya no, ya el privilegio de estar predicando no es tuyo, no es tuyo, lo perdiste. ¿Sí entiende? Eres una vergüenza. Bueno, continuamos aquí, bro, porque luego se emociona uno, porque la batalla es real. No somos perfectos, hay que batallar diario. Eso, salimos del capítulo 5, obras de la carne, deseos de la carne, fruto del Espíritu. O frutos del Espíritu, si quiere llamarlo frutos del Espíritu, tiene muchos, tiene que tenerlos todos, de todos modos. Fruto del Espíritu. Volviendo aquí a la palabra en Gálatas, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿ok? Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Pues porque el cristiano sigue pecando. El cristiano sigue cometiendo errores. Y dice, si alguien comete una falta, restáurale. O sea, no hagas leña del árbol caído. Restáurale. ¿Se acuerda? Hay ejemplos en la Biblia de personas que cayeron y Dios los restauró, como el rey David, como Pedro, por mencionarle un par. Cayeron feo. O sea, y aún así Dios los levantó. Aún así Dios tuvo paciencia y les mostró misericordia. Bueno, dice, restáurale como con espíritu de mansedumbre. Mansedumbre. Ese espíritu de mansedumbre, aquí podría decir, porque usted diría, ay, hay otro espíritu, o sea, tenemos muchos espíritus, porque dijo espíritu de mansedumbre, entonces hay un espíritu de paz, otro espíritu de gozo. No, es como decir, con una actitud de mansedumbre, que tu actitud sea esa. ¿Quiénes son los que tienen que restaurar al caído? Bueno, dijo cuando empezó el capítulo 6, vosotros que sois espirituales. Ustedes que son espirituales. O sea, si piensan que es una persona espiritual, volvamos a Gálatas 5, el 22, y nos dice quién es una persona espiritual. Y dice, ¿dónde lo tengo? Acá está. Mas el fruto del Espíritu es amor. O sea, si es espiritual tiene amor, si es espiritual tiene gozo, tiene paz, tiene benignidad, tiene bondad, tiene fe. Y 23 dice, mansedumbre. Es la misma palabra que dijo, con espíritu de mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Y dice pues, con espíritu de mansedumbre, o sea, esa palabra yo le tuve que buscar, usted sabe que uno no se contento, sobre todo que no la usamos mucho. Mansedumbre se oye más como una persona mansa. Este es manso. Y sí tiene algo que ver con ser manso. Usted sabe en la iglesia quién es bien bravo. ¿A poco no hay 2, 3 bravos aquí en la iglesia? Yo ahorita pienso en 2, por ejemplo, no le digo quién, pero no les puede decir uno algo porque luego están alebrestados, como que siempre están así, como una hormiguita que le busca bronca y ya nomás anda así. Y con ciertas personas uno tiene que caminar siempre como con la cuerda floja, se acerca a uno y le habla hasta con cuidado porque no son mansos, son bravos, no tienen mansedumbre. Pero esa palabra mansedumbre, brothers, pues digamos que tiene sinónimos. Sinónimos. Uno es manso
y otro es humilde, con espíritu de humildad, no de arrogancia. Y yo le dije la vez pasada, no sé cuánto te hace, que si buscáramos en los pastores, en los diáconos, en los predicadores, nomás si buscáramos que fueran humildes como algo que los habilita para seguir teniendo ese puesto que tienen, nos desharíamos de muchos pastores, muchos predicadores, porque les falta la humildad. Y lógicamente les falta el amor verdadero, el amor hacia el prójimo. Tienen amor por ellos mismos, arrogancia, egocentrismo y todo eso lo demás. Pero aquí dice, con un espíritu de humildad, en otras palabras, restáurale con espíritu de humildad. Entonces, nos da aquí 3 razones que puedo ver rápidamente de por qué restaurar a una persona que ha caído, una persona que cometió error, en lugar de hacerla pedazos, en lugar de condenarla. 3 razones de por qué hay que levantar a una persona que está en el suelo, espiritualmente hablando. El primero es porque es lo que Dios haría. Yo le di el ejemplo de Pedro y de David. Es lo que Dios haría. En Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice que Jesucristo se humilló a sí mismo. Entonces nosotros tenemos que también tener este espíritu de humildad porque es lo que Dios haría. Y se supone que Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Se supone que nosotros estamos tirándole hasta llegar a la estatura de un varón. Perfecto. Entonces, si ya vimos el modelo, ya vimos lo que se nos está pidiendo, y aún así nos hacemos locos, pues entonces no le estamos tirando para allá. Pero entonces es fácil de entender, bueno, ¿qué haría Jesús? Pues eso haría, ¿no? Eso haría, es tu modelo. Ya sea que lo pretendas, que no te nazca, cualquier otra, que no lo sientas, pero tienes que hacer lo que Jesús haría. Esa sería la primera razón, ¿no? Es lo que Jesucristo haría. Segunda razón, es porque es como quisieras que te trataran a ti cuando tú cayeras. Jesucristo dijo la regla de oro, trata a los demás como quieras que te traten. Y entonces aquí, fíjese, volviendo a la Biblia, dice, considerados, aquí en Gálatas 6, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Le está hablando a los cristianos, a cristianos nacidos de nuevos, a cristianos que tienen hasta relación con el apóstol Pablo. Y les dice, considérate tú mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, no eres inmune a la tentación. No eres inmune a la tentación. En Juan capítulo 8, versículo 7 dice, el que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. Y es que ninguno de ellos estaba sin pecado, nadie pudo arrojar la piedra. Lo mismo sería hoy. Si queremos echarle a alguien hasta hacerlo garras, no tendríamos la autoridad moral, diríamos personal. Sí tenemos la de Dios, pero la moral. No podríamos decir a alguien, ¿por qué mentiste? Yo nunca he mentido. Pues otra mentira, ¿no? Para el montón. ¿Quién puede decir nunca he mentido? Pero considérate a ti mismo, no sea que tú mismo seas eliminado eso. Y dice la palabra de Dios, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. O sea, debemos estar alerta. ¿Sabe que es una de las cosas que hace la falta de humildad? Nos hace arrogantes, lógicamente, y la arrogancia nos ciega, nos ciega. ¿Sabía que es más fácil hacerle fraude a una persona arrogante que a una persona humilde? Es más fácil. El arrogante cree que, no, sí, esto sí es oro, de veras. No tiene nada de conocimiento del oro, por decir, ¿no? Un ejemplo. No sabe nada, pero tiene el ego tan grandote que no quiere admitir que no sabe nada del oro. Oh, sí, sí,
Sí, sí, te compro la moneda de oro. ¿En cuánto? $500. Pum, pum, pum. Y resulta que no era oro. ¿Sí me entiende? Por la misma arrogancia que tenía, que no pudo admitir, que no tenía conocimiento del tema que se estaba hablando, ¡pum! Cayó. Es fácil engañar a un arrogante. Es más, yo dos, tres veces he platicado con brothers que sé que no saben nada y están pretendiendo que saben. Y les menciono algún libro de la Biblia. Les digo, por ejemplo, pues en Elías capítulo 4, versículo 2, dice la Biblia. Yo digo, esto bro, no sabe nada. Elías, el libro de Elías, ¿después de cuál libro está? ¿Verdad? No, no, y no sabe nada. No existe el libro de Elías. No existe tal libro. Pero el caso es de que es muy fácil hacerle porque considerémonos nosotros mismos, brothers. Si tenemos tantita humildad, es porque tenemos, bueno, si tenemos al Espíritu Santo, debemos de tener cuando menos algo de humildad. Y si tenemos algo de humildad, debemos de considerarnos a nosotros mismos. Yo puedo fallar. Y cuando nosotros cagamos, ¿cómo queremos que nos trate la gente? Piedad, piedad, piedad. Sí. A través de los años en el pastorado, hemos visto a personas, por ejemplo, que caen en el hospital y luego nadie los visita en el hospital. Y a uno como pastor que tiene uno que visitarlos, le reclaman, pues ¿dónde están los hermanos? Nadie me ha visitado. Pero pues uno como pastor y pues digo, pues ¿a usted a quién ha visitado en el hospital? ¿Usted a quién ha visitado? Mire, tal persona cayó la otra vez en el hospital, ¿lo visitó? No. Tal persona lo visitó, no. Pero usted está pidiendo que ahora que vengan con usted. Otra vez, es lo mismo cuando nosotros cometamos un error, que nos entiendan, eso es lo que queremos, que las demás personas entiendan que me equivoqué, que me perdonen, que no me le hagan tanto escándalo. Entonces, pensando eso, podemos compartirle podemos ayudar al caído a levantarse, o como dice aquí, a restaurarlo, a restaurarlo. Muy bien, bros. Luego está la tercera razón, ¿no? La tercera razón, dice el versículo 2 del primer capítulo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? En Gálatas 5:14 dijo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres cumplir la ley de Cristo, la que está en tu corazón, la ley moral, la ley que cuenta, la ley que te delita, te da a conocer? Te delata si eres cristiano o no. Es el amor. El amor. El amor no se echa de cabeza, bro. El amor luego dice, tú eres cristiano. Porque dice aquí, toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice aquí Gálatas también, ahora el capítulo 6. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumples la ley de Cristo. O sea, ¿por qué es la tercera razón? Pues porque si tienes Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, si has nacido de nuevo, si eres cristiano, si tienes una relación con Jesucristo, si verdaderamente has heredado la vida eterna, tienes amor. Es inevitable, no puedes dejar de hacer algo que tú eres. No puedes evitar hacer para lo que estás lleno. Amor, amor. Entonces acuérdense, la vez pasada vimos, el fruto del Espíritu es amor. Así lo vas a demostrar. Sabe que el amor no es pasivo. El amor es una acción. Es algo que se hace. El amor es como correr. Usted no puede decir, yo corro todos los días. Siempre te vas sentado con mi mente. No corres. Así es una persona que ama. Una persona que ama es alguien que lo demuestra con acciones. Es alguien que demuestra que ama con actitud, con palabras.
con la cartera, con el tiempo, con las habilidades, con la paciencia, con la generosidad. Le podemos seguir, pero el amor se deja ver. El amor se hace real. Es más, llega un momento que el amor se hace tangible. Y usted se da cuenta quién ama y quién no ama. Hay personas que quieren amar mucho nomás con palabras. Yo los amo, hermanos. Lo que ama es la cartera de los hermanos. Y es muy triste eso. Es muy triste porque la gente eventualmente se da cuenta. O sea, ¿han oído ustedes que las mujeres tienen un sexto sentido? ¿Verdad que sí? ¿Sabe que ese sexto sentido yo sí creo, ¿eh? Yo sí creo que las mujeres tienen un sexto sentido. Pero también creo que los hombres tienen un sexto sentido. Lo que pasa es que las mujeres no se aguantan de decir lo que están pensando y los hombres sí. ¿Sí entiendes? Es diferente. Pero ese sexto sentido, la palabra de Dios le llama discernimiento. Y usted, mientras más está relacionado con Dios, otra vez, se ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo. Si tiene el Espíritu Santo, tiene algo de discernimiento. Dios le deja saber, el Espíritu Santo le indica lo que está bien, lo que está mal. Y usted discierne. A tal manera llega a discernir tanto que usted ve a las personas en un momento y usted siente cómo andan. Dependiendo de su relación con Dios y del don espiritual que Dios le ha dado, ¿no? La capacidad de discernimiento que tiene. Pero el caso es de que aquí dice la palabra de Dios, vas a cumplir la ley de Cristo, que es el amor, amar a Dios, amar al prójimo. Vas a cumplirlo cuando lleves las cargas de otras personas, no nomás las tuyas. Estamos en una sociedad, brother, donde pues nomás queremos cargar con nuestras maletas. Y si alguien más nos ayuda, está bien. Pero ya cuando llegamos, no queremos ayudarle a otro más con su equipaje. Pues tú, ahí es donde ya sí, tú ráscate con tus propias uñas, ¿no? Que cada quien le atise a la olla, ya salen esos dichitos, ¿no? Pero cuando estamos necesitados, sí queremos que nos ayuden. Pero si usted tiene el amor de Cristo, si usted tiene el Espíritu Santo, tiene el amor de Cristo, y si tiene el amor de Cristo, entonces no se puede quedar quieto, tiene que moverse, tiene que moverse. Ahora, imagínese esto. Vamos a hacerlo personal. El título de hoy se llama El amor bajo prueba. Aquí comenzó la carta, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Y hasta ahorita a lo mejor ustedes lo han estado pensando de una manera impersonal. Oh, sí, pues que aquel brother se fue y se emborrachó. Oh, sí, que aquella hermana se fue a un baile y anduvo medio loca ya, alocada. Pero ¿qué tal si alguno fuere sorprendido en una falta que le hicieron a usted? Que lo traicionaron, que lo engañaron, que le mintieron, que alguno de aquí, alguien que se supone que lo ama, lo robó, que le hizo una agachada, que habló mal de usted. Sí, vamos a hacerlo más personal. ¿Cómo va a reaccionar cuando alguien que se supone que es un hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, lo está traicionando, engañando, levantando falsos y se está llevando lo que es suyo? Si alguien comete una falta, ahí es donde el amor, ahí esa púa, ahí es donde el amor que se supone que usted tiene, porque Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice el fruto del Espíritu es amor, ahí es donde se va a hacer evidente o se va a hacer evidente que no tiene nada. Supongamos una manera más personal, y yo sé que a muchos brothers no les gusta cuando yo doy este ejemplo, pero ni modo, brother. Es que así, yo siento que así les llego hasta lo que más nos duele. Supongamos que usted está casado. Bueno, muchos de ustedes sí están casados. O que usted tiene su honey, ¿ok? Y esa persona que usted es un media naranja, le falla con otra persona. Vamos a hacerlo más específico. Que usted llega a la casa y lo encuentra en la cama con alguien más. Oh, es doloroso. Pero no es raro. O sea, no es ajeno a nuestros tiempos, ¿no? Existe hoy. Lo primero que queremos hacer es,
Bueno, algunos asesinato, la verdad. Pero pelear y luego divorcio, separación. Lógicamente el dolor está presente, se lastiman muchas personas, lógicamente. Pero al final, ya cuando medio se calma la tempestad, lo que queremos muchas veces hacer es divorcio. Divorcio. Y Jesucristo, cuando lo estaban tentando con la pregunta del divorcio, porque estaban intentando atraparlo, ¿se acuerda? Que le dicen que nuestro padre, ¿cuál padre? Nos permitió el divorcio. Moisés permitió la carta de divorcio. ¿Tú qué dices? Y Jesucristo dijo, por la dureza de vuestro corazón, porque el amor de ustedes fue puesto bajo prueba y les dolió tanto el orgullo, se lastimaron tanto, se sintieron traicionados, engañados, despreciados, rechazados, no amados, que aventaron lo que se supone que amaban más que a cualquier otro ser humano. Yo estoy siendo bien exagerado con este ejemplo, pero claro que es un ejemplo que pasa muy seguido. Bien exagerado, bro, porque aquí entre la iglesia se supone que somos hermanos. Nos llamamos hermanos porque se supone que somos una familia. Hermanos, hermanos, hermanos. Pero entre hermanos y hermanos, de repente alguien no lo saluda porque no lo ve y usted ya se ofende y ya se va. Ya se va. Como si lo hubieran traicionado, como si... Lógicamente que cuando llegue, si llega algún momento ese instante donde le ponen a prueba su amor a la máxima, el caso más crítico, lo que dicen the worst case scenario, lo más peor que puede pasar, entonces no va a aguantar. Si no aguantó cuando no lo saludaron, no va a aguantar otra cosa. En la palabra de Dios, Jehová nos dio un ejemplo con un profeta que su esposa lo engañó y lo traicionó. ¿Cómo se llamaba ese profeta? ¿Y qué le decía? Ve y agarra otra vez a tu Hani. Ve y agarra otra vez a tu Hani. Y luego lo pone como ejemplo. Así es como ustedes le hacen conmigo, dice Dios. Así me han traicionado. Así me han engañado. Y cada vez que me dejan a este Dios verdadero, dice Dios, por el Dios mamón, el Dios del dinero, yo los vuelvo a recibir cuando regresen conmigo. Y cada vez que me dejan a mí por otros diosesitos, tantos que hay en este mundo, y regresan, yo los vuelvo a aceptar. Pero nosotros a los que amamos no los podemos recibir cuando nos fallan. Y creemos que es amor lo que tenemos. Si usted tiene un amigo y lo ama, aunque ese amigo le falle, usted debería de perdonarlo. Si lo ama. Si usted tiene una persona, cualquier primos, esposa, esposo, mamá, que le falla, usted debería de perdonar. Porque es donde el amor se pone a prueba a lo máximo. Es fácil amar cuando la gente es chida con uno. Jesucristo dijo, pues aman a los que los aman. Pues también los incrédulos hacen eso. También, ¿cuál es la palabra que usó? Los gentiles hacen eso. Se refería a los que no son judíos. También los gentiles hacen eso. No, amad a vuestros enemigos. Fíjese. O sea, no hay espacio para odiar. Entonces, por eso le digo, aquí en Gálatas, cuando dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, háganlo más personal. Una falta hacia usted. No nomás una falta al cristianismo, a la integridad de esa misma persona, o al testimonio de... ¿Qué tal si es una falta directa hacia su persona? Porque la verdad a veces me da miedo, bro, que yo la vaya a regar aquí y luego que ya no me quieran. A veces digo, estos bros son muy duros, que un resbalón y órale, a hacerlo leña luego. Y entonces es por eso que muchas personas se esconden como son. Es por eso que muchas personas en las iglesias viven una vida allá y otra acá. Y es por eso que nunca se les puede encarar sus errores y nunca se les puede motivar y exhortar con amor. Porque en el grupito religioso son muy diferentes a como son allá afuera. Porque tienen miedo al rechazo. Porque tienen miedo a la separación.
Y hay algunos, la verdad, porque están bien mañosos, enmañados y nunca han tenido un nuevo nacimiento. Pero el caso es de que ese es el asunto, Robert. Nosotros tenemos que ser una iglesia, que es una familia, que cuando cometemos un error podemos venir con alguien que sabemos que es maduro espiritualmente dentro de la familia de la iglesia y decirle, la regué, fallé. Y si no tenemos esa persona con quien podemos decirle para que nos ayude a restaurarnos, es muy difícil volver a restaurarse. Si Natán hubiera venido con David cuando David la regó, posiblemente David nunca se hubiera restaurado después de que David la regó. Si Pedro no hubiera venido con Jesucristo después de que la regó bien feo Pedro, nunca hubiera sido restaurado. Entonces necesitamos tener alguien con quien acercarnos, que nos dé la confianza de que nos va a ayudar a levantarnos. No a apapachar pecado, no a esconder, no a ayudarnos, a decir, ay, agarra la onda, deja de hacer esto, a aconsejarnos, a orar por nosotros, a acompañarnos. Entonces es bien importante eso, por eso le digo, es el amor bajo prueba. Parece ser que todos los cristianos tienen el Espíritu Santo y de que dan el fruto del Espíritu del amor mientras los tratan bien. Mientras nadie es hallado en alguna falta. Entonces, acuérdese, el amor no es pasivo. Bueno, pero el versículo 3, aquí el capítulo 6 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ese a mí me cayó bien duro, ¿no? Así como que está escrito para uno, para mí. Porque mi esposa me decía, tú eras bien creído y todavía. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, el creerse ser algo está hablando del opuesto a la humildad. ¿Te fijó? Te estaba pidiendo que fueras mansedumbre, humilde. Dice, pero el que se cree ser algo, pues es lo opuesto a ser humildes. En el capítulo 5, versículo 25, dijo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo vas a ser arrogante y no andas por el Espíritu? Si tú vives por el Espíritu, tienes que andar. En Mateo capítulo 6, y yo voy a empezar a cerrar. Mateo 26, brothers, el versículo 33. Dice la palabra de Dios así. Acuérdense, la idea es el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Mateo 26, 33, dice la palabra de Dios que Pedro le dice a Jesucristo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos ellos creyeron ser alguien. Y terminaron siendo nadie. No eran nada. Pedro dijo, yo nunca te negaré. Jesús dijo, si me vas a negar, hasta mi vida doy por ti. No. Y es lo mismo que ahorita podríamos decir cuando alguien más caiga, oh, este cochino, este sucio, esto. Y pues, yo nunca haría eso. Decía, allá en México cae más pronto un labrador que un cojo. Entonces eso, el que se cree que es algo, yo no necesito, ya estoy a otro nivel, brother. Lo único que me está enseñando es que no ni siquiera han puesto el pie adentro del reino de Dios. No está donde debería estar. El que se cree ser alguien no es nada. Y el versículo 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro.
Y aquí es donde otra vez nos lleva a la autoconfrontación, a nosotros mismos vernos. Cada uno someta a prueba su propia obra. Está diciendo, tú somete a prueba tu obra. O sea, lo que haces y lo que no haces. Revísalo, piénsalo, medítalo. Eso es lo que está diciendo. Pero todo lo que haces y todo lo que no haces, ambas cosas, mételas a prueba. A evaluación personal. Y entonces, ¿por qué usted dirá? ¿Por qué somete a pruebas a tu obra? Pues es que tus obras reflejan tu comportamiento. Y tu comportamiento refleja tu actitud. Todo lo que haces es como te comportas. Y todo como te comportas es como estás por dentro. Y cuando estamos hablando de cómo estás por dentro, entonces volvemos a Gálatas 5:22. Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Ya se me equivocaron, pero el caso es de que todo eso son actitudes, son virtudes. Y si estás tú viendo si ves tus obras, ves tu comportamiento y ves tu actitud, y si tu actitud no es del Espíritu Santo, entonces algo está mal con tu vida espiritual. Eso es lo que la palabra está diciendo. Por eso es otro llamado que nos da. Métete a prueba en tus obras. Nomás estás viviendo para ti, nomás tienes sueños de grandeza personales, nomás tú quieres edificarte, nomás quieres tú llenar tu banco, nomás tú quieres que te rasquen la espalda, nomás tú quieres que te den alabanza, nomás te gusta ser reconocido, te gusta que te digan, oh, el brother sabe mucho, puede mucho, va mucho, viene mucho, sube, baja. Somete a prueba tus obras, lo que haces, lo que dices, lo que piensas, y vas a darte cuenta dónde está tu corazón. Si tienes al Espíritu Santo, te vas a dar cuenta si tienes otra vez amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ninguna ley que pueda más que eso. No hay que, ay, pues yo uso garra en la cabeza, así que puedo más que tú. El amor está por encima de todas las cosas. Cualquier actividad religiosa. Y no hay nada que te descarte de eso. Entonces, de eso está hablando, brothers. De eso está hablando. Brothers, a lo mejor ahorita dirán 2, 3, ok, entonces hay que... aquel que está zambutido de pecado hay que apapacharlo. No está diciendo eso, brothers. En Mateo 18 nos dice, nos da pasos, detalles de cómo tratar a una persona que se está portando mal. Aquí nos está tratando en Gálatas 6 el primer paso para restaurar a alguien. Es lo mismo que hace Mateo 18, el primer paso y luego el segundo y el tercero y hasta órale. Porque si usted piensa en restaurar a una persona, está hablando de una persona que quiere ser restaurada. No está hablando de una persona que quiere seguir zambutida en sus vicios, en su pecado, en sus adicciones, en su mal comportamiento, mala actitud. Y al último les vienen las consecuencias de sus acciones, de sus decisiones, de sus pensamientos y de sus palabras. Y luego se están quejando, ¡ay, pues todos me dejaron! Sufre las consecuencias de lo que tú mismo decidiste. Pero si usted va a la palabra de Dios, se da cuenta que en muchas partes de la Biblia, Mateo 18, Romanos 16, 2 Tesalonicenses 3, Tito 3, 1 Corintios 5, llega un momento donde la palabra de Dios dice, sepárate de ellos, aléjate de ellos. En 1 Corintios dice, échalo a Satanás. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque no quiero que se vaya con la idea que nosotros vamos a apapachar pecado. Porque no, apapachar pecado, pues no, bro. Entonces, pues, se contradiciría mismo Gálatas en 5, dijo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si están practicando tales cosas, no podemos estarlos apapachando nosotros. No es echarle leñas al fuego, no es hacerlos garras tampoco. Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces ahí estamos nosotros jugando entre los dos, con amor. Tampoco es una oportunidad para pararse el cuello y para decirle a la gente, oh, yo soy mejor que tú, o yo sé más que tú. Tenemos que nosotros echarle coco, pues. Coco, no queremos hacer garras a nadie, pero tampoco queremos estar nosotros consentiendo
algo que Dios desecha. Porque la palabra de Dios dice que Él mira de lejos, ¿a quién? Al altivo. Así que esa es la onda, brothers. Hay que alivianarnos unos a otros, hay que motivarnos unos a otros, hay que amarnos unos a otros. Y llega un momento donde hay que darnos cuenta cuando las personas no quieren verdaderamente nada con Dios. Entonces hay que dejárselos a que Dios se encargue con ellos, con esas personas de otras maneras.